¿Quieres conocer el caso real de degradación de la batería de un vehículo eléctrico? Quédate a ver este vídeo. Como ya comentamos en otros vídeos del canal, entre los vehículos que conforman mi garaje personal cuento con un BMW i3. Por ponerlo en contexto, la unidad concreta de este BMW i3 data del año 2018 y la batería es la denominada por la marca 94H, que corresponde, según los datos oficiales, con una capacidad bruta de 33,2 kWh y una capacidad útil de 27,2 kWh. Por lo tanto, esta unidad de BMW i3 tiene 6 años de edad y los kilómetros totales recorridos son 90.000 kilómetros en este caso. En el vídeo de hoy vamos a intentar hacer una estimación de la degradación de la batería de este vehículo eléctrico, por lo tanto, después de 6 años y 90.000 kilómetros. El BMW i3 con la batería 94H utiliza celdas de batería con química de óxido de níquel, manganeso y cobalto, NMC. Específicamente, las celdas de la batería de este modelo eran suministradas en su día por el fabricante Samsung. La química NMC es una de las más comunes en la industria de vehículos eléctricos debido a su equilibrio entre densidad energética, estabilidad térmica y vida útil. La autonomía máxima real de este modelo de vehículo eléctrico ronda los 200 km con cada carga. Por lo tanto, hablando de número de ciclos totales de carga-descarga, en la actualidad esta batería habrá realizado lo equivalente a unos 450 ciclos de carga-descarga para recorrer los 90.000 km totales que ha efectuado hasta el momento. Démonos cuenta de que este dato que acabamos de comentar no es menor. 450 ciclos de carga-descarga serían lo equivalente a unos 180.000 kilómetros, por ejemplo, en un Tesla Model 3, que tiene una batería de aproximadamente el doble de capacidad. Lo cierto es que el cálculo de la capacidad de una batería no es sencillo, ya que no solo se trata de medir la energía que es capaz de entregar un ciclo completo, sino que depende de otros factores como la temperatura y por lo tanto, si quisiéramos calcular la variación de la capacidad en función de la autonomía del vehículo, deberíamos tener el dato de la autonomía en algún momento anterior de su vida útil, en un recorrido completo, a una velocidad concreta y una temperatura concretas, y replicar exactamente estas mismas condiciones en la actualidad. En el caso concreto del BMW i3, este vehículo eléctrico posee un menú oculto en la pantalla de control, en el que se puede ver una estimación de la capacidad útil máxima de la batería en la actualidad calculada por el propio sistema de control del vehículo. Es cierto que este valor puede tener ciertas fluctuaciones y no será una medida 100% fiable, pero por lo que he podido ver a lo largo del tiempo es un dato bastante gradual y que mantiene una buena coherencia con la pérdida de autonomía, viéndose poco afectado por las condiciones climáticas, etc. Por lo tanto, podemos utilizar este dato concreto para analizar la degradación de la batería de nuestro BMW i3. Como comentamos al principio, la capacidad teórica de esta batería es de 33,2 kWh brutos y 27,2 kWh neto. Por lo tanto, ya que el dato que arroja el vehículo pretende ser la capacidad útil máxima, cuando el vehículo era nuevo la capacidad de la batería debería ser de 27,2 kWh. Pero en la realidad, por alguna razón que desconozco, esto no es así. De hecho, cuando la batería es nueva, este modelo de BMW i3 indica una capacidad máxima en torno a los 30 kWh, que es un dato intermedio entre la capacidad bruta y la neta. Sea como fuere, teniendo el dato calculado cuando el vehículo es nuevo, los siguientes datos serán perfectamente comparables. Contamos con 3 mediciones o puntos de control. En primer lugar, como comentamos, hace 6 años, cuando el vehículo era nuevo, su capacidad calculada era de 30 kWh. El segundo punto de control, como podéis ver en esta imagen, data de septiembre de 2022, cuando el vehículo tenía 4 años y 44.000 kilómetros. Había recorrido, por lo tanto, unos 11.000 kilómetros al año. Bien, pues el dato arrojado entonces por el sistema de control del vehículo era de 29,0 kWh, es decir, había perdido en total un 3,3% de su capacidad para realizar unos 220 ciclos de carga-descarga. En concreto, la tasa de degradación anual había sido del 0,8% anual.
Y el tercer punto de control que vamos a utilizar para este análisis es el estado actual, tras 6 años y 90.000 kilómetros. Como podéis ver en la imagen, la capacidad actual que indica el sistema de control del BMW i3 es de 28,1 kWh. Por lo tanto, la pérdida total de capacidad en estos 6 años y 450 ciclos de carga equivalentes ha sido de un 6,3%. Como habréis podido observar, el ritmo de kilómetros realizados en los últimos 2 años ha sido prácticamente el doble que el ritmo de kilómetros realizados en los primeros 4 años. Concretamente, en los primeros 4 años el vehículo recorrió unos 11.000 kilómetros al año, mientras que en los 2 años siguientes incrementó ese ritmo hasta los 22.000 kilómetros al año. Es interesante ver cómo el ritmo de degradación de la batería también se duplicó en estos 2 últimos años, pasando de una degradación anual del 0,8% de los primeros 4 años a una tasa cercana al 1,6% anual. Por lo tanto, la degradación de la batería de este BMW i3 ha sido prácticamente lineal con respecto a los kilómetros recorridos. Este dato es especialmente interesante porque indica una baja influencia de la degradación de calendario en la degradación propia total de la batería. A estas alturas del análisis, muchos de vosotros estaréis pensando, con razón, que la degradación de la batería de este BMW i3 es muy baja. Si en 6 años y 90.000 kilómetros la degradación de la batería ha sido del 6,3%, entonces una simple extrapolación lineal nos llevaría a suponer que con 12 años y 180.000 kilómetros la degradación de la batería de este vehículo eléctrico podría ser de tan solo el 12,6% e incluso, yendo más allá, llegaría a los 18 años y 270.000 kilómetros con una degradación inferior al 20%. Obviamente estos cálculos tan triviales que acabo de realizar no tienen por qué cumplirse. De hecho, como ya comentamos en otros vídeos del canal, la degradación de la batería depende de muchos factores que podrían cambiar en el resto de la vida del vehículo. Y tampoco debemos olvidarnos de la degradación de calendario, que es algo que existe y a largo plazo puede llegar a ser incluso más importante que la propia degradación derivada de los ciclos de carga-descarga. Por supuesto, no tenemos una bola de cristal y por lo tanto no sabemos qué pasará con esta batería en los próximos 6 años. Lo que sí sabemos es que en estos primeros 6 años y 450 ciclos de carga equivalentes, la degradación que ha sufrido ha sido de tan solo el 6,3%, un dato que no es menor, ya que esos 6 años y 450 ciclos se acercan mucho a la mitad del total de la vida útil que se espera tradicionalmente que pueda durar una batería en toda su vida. Pero entonces, ¿cómo puede ser una degradación tan baja en este caso? Pues una de las explicaciones más importantes que llevan a que la batería de este BMW i3 tenga una tasa de degradación tan baja es el cuidado y el trato que ha recibido la batería durante estos 6 años de vida. En primer lugar, esta unidad de BMW i3 no cuenta con la posibilidad de carga rápida, por lo tanto, esto garantiza que todas las cargas que ha recibido han sido cargas lentas. Además, también se ha evitado en gran medida las descargas profundas y las cargas completas. Como comentamos antes, la capacidad de la batería de este BMW i3 es de 30 kWh, justo la mitad de la de un Tesla Model 3 estándar. Por lo tanto, si en lugar de un BMW i3 estuviésemos hablando de un Tesla Model 3, podríamos tener una degradación equivalente a ese 6% tras 6 años de uso y casi 200.000 kilómetros. Salvando las distancias, evidentemente es posible que este BMW i3 tenga mayores márgenes tanto en la parte superior como inferior de capacidad de la batería y por lo tanto sea una batería con una menor degradación de facto, pero aun siendo así estamos hablando de un caso concreto de una batería con muy baja degradación. Un caso concreto no es la demostración de nada, pero debe servir para recordarnos que si evitamos las cargas rápidas y limitamos las profundidades de descarga, la batería de un coche eléctrico debería durar más que el conjunto del vehículo completo.